Malvinas, causa central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, observatorio creado en el 2009, quien fue el primer director, Julio Cardoso, que lamentablemente hace unos años nos dejó, falleció, pero su legado continúa. La creación del Observatorio Malvinas, junto a la Comisión de Familiares, estuvo quien hoy es el coordinador del observatorio, César Trejo, combatiente de Malvinas, ex soldado del Regimiento Infantería 3. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por este rato para con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, feliz de estar en este programa que ya lleva tantas ediciones exitosas. Y en cada una de ellas, en cada temporada, César está presente. Y el tema que vamos a hablar hoy, César, es un tema que hemos conversado en varias oportunidades, pero hoy lo retomamos ya que has hecho una publicación en Megafon UNLA. El título de la nota, Balsa miente y encubre los crímenes de guerra británicos. Un análisis sobre la nota que publicó el general Martín Balsa en el diario Clarín. La nota, para quien no sepa de la nota de Balsa, se titulaba En Malvinas no hubo crímenes de guerra y fue publicada el 20 de mayo. César, a ver, esta nota que has publicado y a raíz de la nota de Balsa, ¿no? De que en Malvinas no hubo crímenes de guerra. Sí, bueno, lamentablemente el general Balsa, no sabemos si por iniciativa personal o porque alguien se lo pidió, vuelve a reiterar lo que ya había manifestado cuando era jefe del ejército. El contexto que yo presento en la nota es un poco historizar cómo fueron la promoción de las denuncias sobre crímenes de guerra británicos cometidas durante el conflicto de 1982. Y lo primero que hay que rescatar es que esas investigaciones no nacieron de los argentinos. Fueron los propios británicos quienes en 1982, 83 en adelante promovieron la investigación del crimen de guerra del Belgrano. Esto está registrado y yo ahí lo publico con la tapa de los libros, con un libro que se llama The Thatcher Torpedo, el torpedo de la Thatcher, publicado por el diputado laborista Tom Daley. Luego un grupo que se formó alrededor de este proceso de interpelación parlamentaria a Margaret Thatcher por parte, digamos, del laborismo inglés y de otros sectores de la política británica, que se llamó The Unnecessary War, la guerra innecesaria, donde analizan justamente desde el punto de vista del derecho internacional y de la política doméstica británica el crimen de guerra. Y después, en 1986, las conclusiones de lo que fue la fallida interpelación parlamentaria, pero que llevó adelante este grupo, el Belgrano Action Group, liderado por Stan Daley y una señora se llama Diana Gould. Bueno, esa es la primera denuncia, es decir, no es que surgió del fanatismo argentino, del revanchismo argentino, no. Surgió en el propio Reino Unido de Gran Bretaña y fue obviamente obstaculizada esa investigación por el triunfo, obviamente, que tuvo Margaret Thatcher en los combates del Atlántico Sur. Y esta primera documentación que publicamos, digamos, refutando los dichos del general Balsa, justamente contradicen aquello que afirma en su artículo el general Balsa de que nunca hubo investigación ni denuncias y más, sino en el propio Reino Unido. Luego, también hubieron distintas situaciones jurídicas dentro de nuestro país. Yo las cito, no las analizo porque sería muy extenso, es como para escribir un libro, pero en el artículo las cito, las distintas denuncias que hubieron, en principio un estudio de abogados Castañeira y asociados que reunió más de 200
poderes o avales de familiares decaídos en el crucero General Belgrano durante la década del 80, este estudio de abogados se dirigió al gobierno del doctor Alfonsín reclamando que el Poder Ejecutivo Nacional fuera, el Estado Nacional fuera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya reclamando el crimen de guerra del Belgrano. El gobierno del doctor Alfonsín no les contestó, entonces ellos recurrieron a hacer una denuncia contra el propio Estado por denegación de justicia. Bueno, todo un proceso largo y la Corte Suprema de Justicia contestó a fines de la década del 80, a principios de los 90, que no era pertinente que esa denuncia se girara en contra del Estado argentino, sino que debía hacerse en tribunales internacionales. Y ahí yo hago un reconto de todas y cada una de las denuncias del destino final de ellas, lo que desmiente de alguna manera al general Balsa. Pero el problema del general Balsa no es que es un opinador, sino que neutral, sino que cuando era jefe del ejército en el año 1993, recordemos que asumió la jefatura del Estado Mayor del Ejército en principio de enero de 1991, luego de haber estado al frente de la represión del alzamiento militar que lideró el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Y en el periodo que él abarcó, de 1991 a 1999, se dio lo que llamó las relaciones carnales, el acercamiento subordinado a Estados Unidos y Gran Bretaña, que concluyó con el desmonte del Estado Nacional, y entre ese desmonte y esa, como hoy se dice, deconstrucción, pero yo diría destrucción de las herramientas, de las capacidades nacionales del Estado, estuvo obviamente la de las Fuerzas Armadas o el Sistema de Defensa Nacional. Y yo digo ahí, bueno, no se le puede responsabilizar en forma directa a Balsa, que era jefe del ejército, pero no se podría haber concretado todas esas decisiones políticas si no hubiera sido con la anuencia silenciosa y la complicidad del general Balsa. Entre esas claudicaciones que nosotros conocemos como acuerdos de Madrid 1 y 2 y acuerdos de Londres, donde en principio Julio César González denunció como los acuerdos de la firma de la derrota argentina en Malvinas, que no se habría firmado el 14 de junio, sino el 19 de octubre de 1989 en adelante, con las sucesivas declaraciones conjuntas, está una cláusula tercera del primer acuerdo, del 19 de octubre firmado en Nueva York, donde justamente está la impunidad de los crímenes británicos. Dice, ambas partes no se reclamarán a la otra por los hechos ocurridos durante la guerra hasta la fecha, o sea, hasta 1989. Esa cláusula, que nosotros denominamos de impunidad, es la que ha impedido que todas las denuncias, que sí fueron muchas en el ámbito local, e incluso una en el ámbito internacional, equívocamente planteada, pero que se formuló, ninguna de esas denuncias haya prosperado justamente por de alguna manera, la renuncia del Estado argentino, que sigue vigente, a reclamar por los crímenes de guerra. Balsa, como jefe del ejército, cuando nosotros desde la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina promovimos una investigación a raíz de los hechos denunciados por un otro británico, el ex cabo paracaidista británico Vincent Brandley, que en 1992 publicó en inglés el libro ese, Viaje al Infierno, Excursión al Infierno, publicado en 1993 en lengua castellana en la Argentina. Allí se denunciaba una serie de crímenes cometidos por sus pares, por algunos suboficiales de los PAC 3 sobre todo, vejando de alguna manera a cadáveres argentinos, pero también, digamos, asesinando a prisioneros de guerra argentinos, lo que está expresamente prohibido en las convenciones de Ginebra. Cuando el general Balsa también hace una apelación ahí a los convenios de Ginebra, diciendo que ambas partes fuimos respetuosas,
En realidad está, lo que hizo cuando era jefe del ejército era obstruir la investigación que estaba en curso, lo que es un hecho muy grave y que nosotros, bueno, obviamente no podíamos dejar pasar. Yo ahí publico también una carta documento que le mandamos al general Balsa como jefe del ejército en ese momento, desde la Federación de Veteranos de Guerra, pidiéndole la ratificación o rectificación de sus dichos. Y bueno, ahí describimos todo ese proceso arduo, porque la verdad que nos costó mucho promover la investigación. No podía ser cuando los ingleses se enteran de la publicación de las denuncias de Branly, ellos constituyen una comisión investigadora y le delegan a la policía británica, Scotland Yard, la investigación. Claro, vivo los tipos, porque dicen, bueno, esto es un tema policial en territorio británico, como si fuera una investigación en un barrio de Londres, ¿no? Y entonces mandan a Malvinas, a Scotland Yard primero a Malvinas y luego a Buenos Aires. Bueno, yo describo brevemente todo eso, que es un proceso arduo. Los ingleses no venían a investigar los hechos de los crímenes de guerra como lo anunciaron, sino los 3 o 4 hechos denunciados por Branly. Es decir, para satisfacer y para callar el escándalo que se había generado puertas adentro del Reino Unido, hacer una maniobra como de propagandística de que son tipos respetuosos del derecho internacional y defensores de los derechos humanos, y hacer además un acto de propaganda de lo que se llama el poder blando británico sobre nuestro país, mostrándose como respetuosos del derecho, etc. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que no era cierto, tuvimos una entrevista que los británicos pretendían secreta, nosotros no aceptamos que fuera secreta, o sea que eso trascendió a los medios públicos. César, perdón, Y ahí nos ahí dimos cuenta de la... Sí. sobre esta reunión, y así lo seguís contando, ¿no? Tenemos que a raíz del libro publicado justamente en el Reino Unido por Vicente Bramley, o como se pronuncie, traducido, ¿sí? Viaje al infierno, vuelvo a mostrar el libro para quien nos esté viendo en YouTube. Él cuenta aquí de el asesinato de soldados que ya eran justamente prisioneros, ¿no? Él en un momento relata. Además tiene momentos medios, para mí, medios desagradables que cuenta el libro, ¿no? De las escenas de la guerra. Pero bueno, él cuenta y dice, bueno, en un momento a soldados argentinos le disparan, ¿no? Y él dice, mi superior dijo, vayámonos de aquí, dejemos esto, ¿no? Palabra más, palabra menos de lo que él relata. A raíz de eso, lo que nos contás, bueno, en Londres dicen, bueno, vamos a investigarlo nosotros, y mandan aquí a Buenos Aires también, además de Malvinas, esta expedición de las policías para la investigación. Y ahí vos decías, bueno, se reunieron con nosotros, ¿no? Con la federación. Pero ponerle un poco en contexto el rol de ustedes de la federación en ese momento, para el que de repente no sabe lo que era la federación en aquellos años de la década del 90, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Bueno, la federación había nacido justamente al final de la década del 80, principio del 90, justamente con el ánimo de reunir y agrupar a todas las organizaciones, y en ese momento tenía la representación ampliamente mayoritaria de las organizaciones. Obviamente nuestro primer objetivo eran los temas sociales, porque veníamos de una década prácticamente del 80 donde había habido absoluto abandono de los combatientes, entonces nos ocupamos mucho de promover legislación, normas, programas, proyectos desde el Estado, pero bueno, obviamente acompañamos a los familiares en su duelo, promovimos y logramos que se hicieran viajes de los familiares de los caídos a Malvinas para reencontrarse con su ser querido allí donde yacen sepultados, y también a la zona del hundimiento del crucero General Belgrano, pero también, obviamente, jamás olvidamos los objetivos trascendentes que es la recuperación de Malvinas, la remalvinización y, por supuesto, enfrentar a todas las maniobras, digamos, de la dominación británica que se hizo a través
se hace a través de dos formas: el poder duro con la base militar o las bases militares que tienen en Monte Agradable y en Malvinas, o sea, el despliegue militar en el Atlántico Sur, y el poder blando que se hace a través de la cultura, del ejercicio de la propaganda, de la acción psicológica, de lo que se llamaría la guerra híbrida, que compone fundamentalmente el dominio cultural, pedagógico y mediático. Y una de estas operaciones era el tema de los crímenes de guerra. Y ahí nosotros dijimos, bueno, es imposible, es inentendible que la potencia agresora que ocupa nuestras Malvinas y que además está autodenunciando en el Reino Unido, es decir, se produjo un enorme escándalo. Obviamente Branly recibió ataques de sus fuerzas, de sus ex compañeros del ejército, de la propaganda de las Fuerzas Armadas para silenciarlo. Bueno, se armó un enorme escándalo y se vieron obligados a hacer esta instrucción judicial o policial, o pseudo instrucción. Vinieron a la Argentina, primero a Puerto Argentino y después a Buenos Aires. Le pidieron colaboración a la Cancillería argentina, que en vez de pedirle los mecanismos de reciprocidad y el cumplimiento de los protocolos del derecho internacional, se ofrecieron casi como súbditos británicos a esa fantochada de investigación. Nosotros publicamos muchas cosas, por ejemplo, con un poco de sorna, en el diario Crónica denunciamos Llegan los botones de la reina, y pedíamos que la Policía Federal Argentina también investigara, pedíamos la creación de una comisión investigadora argentina, porque no podía ser que los que habían cometido los crímenes instruyan una investigación y los damnificados por esos crímenes no investigáramos. Se lo pedimos al entonces presidente de la Nación. Hubo una primera oposición de la Cancillería y sobre todo del ministro de Defensa Camilión, Oscar Camilión. Finalmente ganamos la pulseada y tuvieron que crear en el ámbito del Ministerio de Defensa la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra en el Atlántico Sur. Quisieron meter solamente a funcionarios del Ministerio de Defensa. Nosotros logramos, no aceptaron que lo integráramos excombatientes, veteranos de Malvinas, pero logramos incluir en esa comisión investigadora a una amiga que venía trabajando con nosotros, que era la señora Julia Solanas Pacheco, que había tenido una actuación en la posguerra muy importante, atendiendo a los heridos que regresaban al hospital militar, acompañando a los excombatientes. Julia Solanas Pacheco era hija del general Solanas Pacheco, que había sido jefe del ejército durante la época de Frondizi, y además prima de Pino Solanas, ¿no? Que también tuvo unas posiciones sobre Malvinas y demás, y que bueno, lo hemos perdido hace poco tiempo. Bueno, logramos meterla a Julia. Julia fue el motor para que funcionara desde adentro la comisión investigadora. Nos retaseaban los recursos, no sé, teníamos que andar mandándole cartas, documentos y notas. Sí. ¿Qué año era todo esto? ¿Esto era todo en el 94, 95? Año 1993, y el dictamen final de toda esta comisión investigadora la hizo el auditor general de las Fuerzas Armadas en ese momento, el brigadier general Eugenio Miare, en el año 94. Claro. Ahora, cuando se empieza la investigación, Balsa, en vez de ponerse a disposición de la investigación, hace declaraciones públicas en el mismo tenor que las declaraciones publicadas el 20 de mayo pasado en el diario Clarín, pero con mucha gravedad porque en ese momento era jefe del ejército. Y claro, el proceso de investigación se iba a nutrir fundamentalmente no solo de los testimonios de los que habíamos sido soldados conscriptos durante la guerra, sino también desde la perspectiva de los oficiales y suboficiales, o sea, que la mayoría en ese momento, o gran parte de ellos, estaban en actividad en el año 1993.
Nosotros creíamos que era muy importante que los militares fueran. Pero claro, como el general Balsa dijo no, en el medio de todo ese proceso, que estaba constituyendo la comisión, que venía el Scotland Yard a investigar y demás, sale el general Balsa, jefe del ejército, a decir, no hubo crímenes de guerra, no me consta, fue una guerra entre caballeros, fue una guerra sin odio, se respetaron las convenciones internacionales, bla, bla, bla. Claro, eso para, en una institución rígida como son las Fuerzas Armadas, verticales, era casi una orden de no concurrir a la comisión investigadora, porque cualquier oficial o suboficial que estuviera en actividad o incluso en situación de retiro, que contradijese la palabra y la definición que había dado el jefe de Estado Mayor del Ejército, era prácticamente una desobediencia. Desobediencia que en una institución rígida como las Fuerzas Armadas suele ser castigada, y aunque no hubiera sido castigada por ese motivo, se le hubiera encontrado una excusa para castigar, como ocurrieron bajo el mandato del general Balsa en varias ocasiones, ¿no? Que nos consta. Y Con lo además, cual, César, agrego un dato más. Recuerdo, estamos conversando con César Trejo, combatiente de Malvinas, coordinador del Observatorio Malvinas. Y un dato más, dentro de esa orden que está dando Balsa, sin ser directo, pero siendo como jefe del ejército, diciendo, bueno, mire, no hubo crímenes de guerra. Y además él siendo combatiente de Malvinas. Entonces, lo pone en doble apriete al resto de sus subordinados, porque él siendo jefe del ejército y combatiente de Malvinas, dice, no, fue una guerra de caballeros, punto. exactamente. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero que dijimos es, a ver, agarramos el propio informe oficial del ejército argentino, editado en 1983, ahí yo en la nota también publico, a lo mejor es muy extenso la nota porque justamente está llena de documentación, pero no nos gusta hablar como opinión, sino mostrar la documentación. El informe oficial del ejército está compuesto por 2 volúmenes. El primero es un texto descriptivo de alguna manera de toda la campaña visto desde el punto de vista del ejército, de lo que se disponía como información en ese momento. Y el segundo tomo son los anexos documentales. En ese segundo tomo está justamente un acta labrada por 5 oficiales de las 3 Fuerzas Armadas, si no me falla la memoria. El mayor Frontera, que era el segundo jefe del Regimiento 12, el capitán médico Adjigogovich, del ejército argentino, el capitán de fragata Gobsevich Canevari, que era de la Armada Argentina, y que había sido jefe del Munsunen, un buque inglés capturado para hacer espionaje sobre la flota inglesa, que luego fue atacado, donde estaban, entre otros, mi amigo Rubén Marchetti y Romualdo Ignacio Bazán. Después, el subteniente Colombo del ejército argentino, y un capitán o teniente, un oficial o mayor, Vera Montaraz, de la Fuerza Aérea Argentina, que labraron ese acta de protesta, luego de que los británicos obligasen compulsivamente a realizar tareas peligrosas a prisioneros de guerra, sobre todo del Regimiento 12, bajo amenaza de que si no trasladaban munición y muertos de ambos bandos, o sea, se pedía la conformación de 2 pelotones. Un pelotón para trasladar los muertos, que ahí no había ningún problema, porque eran una tarea humanitaria que no entrañaba peligro, y se los combinó a la gente del Regimiento 12 a realizar traslado de munición, que constituye una tarea peligrosa y que está expresamente prohibida por las convenciones de Ginebra. Entonces, bajo amenaza, el oficial británico hacia el jefe del Regimiento 12 de Infantería, el teniente coronel Ítalo Argentino Piaggi, le dijo, bueno, si no me manda un pelotón para trasladar la munición, yo le voy a dejar a toda su tropa a la intemperie y sin comida, lo cual significaba, luego de la cantidad de combates, de estrés de guerra, la falta de alimentación, el frío, la inclemencia meteorológica, suponía que iban a morir un montón de soldados, con lo cual el segundo jefe del regimiento, el mayor Frontera, se allanó, discutió con su jefe la decisión y le mandó un pelotón para realizar tareas peligrosas.
Y lamentablemente justamente el 1 de junio, ayer cumplimos, hace unos días cumplimos 39 años de ese hecho, mientras ese pelotón trasladaba munición, hubo una explosión en cadena, inmediatamente muriendo 3 soldados e hiriendo a otros 20. El jefe de ese pelotón era el subteniente Leonardo Durán, del ejército argentino, que resultó herido. Resultaron heridos varios más, algunos de gravedad, como Raúl Américo Vallejos, soldado de Chaco, ahora residente en La Plata, gran amigo, que sobrevive, pero pierde una pierna. Y mueren 2 soldados en forma inmediata y uno queda herido quemándose con el PAL, o la bomba de fósforo, que los ingleses, a pesar de ser un armamento permitido, bueno, y en vez de auxiliarlo sanitariamente, viene un sargento y le pega un tiro. Bueno, todos estos hechos están documentados en el informe oficial del ejército, de manera tal que cuando el general Balsa, como jefe del ejército, dice que no hubo violaciones a la Convención de Ginebra, estaba desmintiendo el propio informe oficial que había editado el ejército argentino y que en realidad lo desmentía al propio general Balsa. Entonces nosotros le mandamos una carta documento diciéndole, mire, usted, nadie le pidió opinión como jefe del batallón de aerotransportado 3, porque a mí también, yo como soldado del regimiento 3 de infantería, a mí no me constaron en el terreno, no vi hechos violatorios de las convenciones de Ginebra. Ahora, yo como responsable de una organización de veteranos de guerra que promovía la investigación, no podía ceñirme a mi opinión personal. Entonces nadie le preguntaba en ese momento como jefe del batallón aerotransportado 3. Se lo estaba preguntando como jefe del ejército. En realidad no se preguntaron. Él se ofreció voluntariamente a hacer una declaración que encubría los crímenes de guerra británicos. Claro, César, porque ahí lo que vos explicás en la nota, decís, bueno, Balsa primero dice que durante el conflicto no hubo crímenes de guerra. Después le mandan la carta documento y él sale a decir unos días después, bueno, en realidad yo no hablé en nombre del ejército, sino que yo no vi, no, esto ahí lo detallás en tu nota, no vi en ese momento. Y por eso esta aclaración final que haces vos, bueno, no, está bien, pero vos no podés hablar del lugar donde estabas, sino que las islas es un poco más amplio de ese terreno que Balsa pisó. Bueno, pero además yo veo es decir, objetivamente las consecuencias de las declaraciones de Balsa en el año 1993. Hubo un solo oficial del ejército argentino que concurrió a la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra, que es justamente el ex subteniente Leonardo Durán, víctima de uno de esos hechos, porque fue herido por uno de esos hechos, acompañando a su soldado, porque también... Él era el jefe del grupo que hacía las tareas. Del pelotón, Claro. exactamente. Era el jefe del pelotón que resultó herido, acompañando además lo que me parece a mí un deber moral que honra a la figura de Leonardo Durán, porque no solo fue a declarar por sí mismo, sino que fue acompañando y certificando los testimonios de los soldados de su pelotón, que resultaron algunos muertos y otros heridos. Vallejos, Pinati, Yaquinzuca, hay una serie de compañeros que sobrevivieron al hecho, que viven, la mayoría son chaqueños, y que fueron a testimoniar y a dar, digamos, su propio testimonio de lo ocurrido. Bueno, y 2 suboficiales del ejército, uno víctima de otro hecho violatorio del derecho internacional, el cabo José Oscar Carrizo, que había sido tomado prisionero y lo desproveyeron de su armamento y le dispararon en la cabeza con fusiles, lo cual también está expresamente prohibido, el asesinar a prisioneros de guerra. Carrizo sufrió esa herida, cayó herido, con pérdida de conciencia,
lo descubren los propios fuerzas británicas con los disparos que estaba vivo. Obviamente lo atendieron los propios británicos, le dieron los primeros auxilios y después fue recuperado por la sanidad militar argentina y la sanidad de nuestro país en Comodoro Rivadavia. Pero ese fue un intento de homicidio que también fue testimonio, Carrizo era... Y el testimonio de un suboficial, Gustavo Pedemonte, de Corrientes, que testimonió lo de Carrizo y testimonió otros hechos como otros combatientes. Pero esos fueron los 3 únicos hombres del ejército argentino que ocurrieron, y por la Armada, el capitán de fragata Horacio Bicain, que fue a testimoniar sobre el primer crimen de guerra cometido por los británicos, que fue el asesinato del suboficial primero Oscar Félix Artuso en las Georgias, en el submarino Santa Fe. Bueno, entonces, Balsa, efectivamente, a ver, yo no quiero ofenderlo al general Balsa, no es el objeto de la nota, cuando decimos que miente. O sea, estamos demostrando que miente, que mintió en el 93, que miente hoy descaradamente, lo cual es un acto, la mentira en un oficial del ejército, en un funcionario público, y en un hombre que durante más de 8 años, casi 9 años, ejerció el mando del histórico ejército argentino que nació con San Martín para la independencia de la patria. La mentira es un acto deshonroso, tanto para mí deshonra como veterano de guerra, deshonra a la causa de Malvinas, deshonra a los caídos en Malvinas, a sus familiares, a los que fuimos camaradas de armas, Malvinas, y deshonra a la patria toda. ¿Y cuál es el objeto? Uno se pregunta de que Balsa esté continuamente mintiendo sobre los crímenes de guerra y encubriendo. Bueno, lo tendrá que responder él, pero es evidente que que no lo hace en nombre del pueblo argentino, ni de los soldados caídos, ni de los veteranos de guerra. Lo hace en su propio nombre, seguramente por encargo de los propios británicos, que son los más interesados en que esto... ¿Por qué? Porque más allá de todo, acá hay un tema ético central. Nosotros no queremos como decía al principio, una revancha, queremos justicia. No es lo mismo venganza y revancha que justicia. Nosotros queremos la verdad. Imaginemos que estos hechos denunciados le hubieran ocurrido al ejército británico o le hubieran ocurrido al ejército de Estados Unidos. ¿Cuál es la actitud esperable de los ejércitos imperiales cuando se cometen crímenes de guerra contra sus tropas? Hubieran habido invasiones, hubieran habido represalias fortísimas contra cualquier país que los hubiera cometido. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es que haya justicia. Y las familias de los tripulantes del crucero General Belgrano y las familias de los asesinados como prisioneros de guerra merecen la verdad y merecen tener acceso a la justicia, que actitudes como las asumidas por el general Balsa lo han impedido hasta el momento. Lo que le pedimos al general Balsa es un prudente silencio. Deje de hablar mintiendo porque está falseando la verdad, y yo publiqué los documentos que demuestran que el general Balsa falsea la verdad, omite información o por lo menos contradice la información del propio ejército que él comandó durante 9 años. Y es muy importante esto que resaltás, César, porque recuerdo estamos conversando con César Trejo, combatiente de Malvinas, coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, porque justamente los crímenes de guerra británicos en la Argentina en general están muy ocultos, no es algo que está en la agenda pública, no es algo que está en el debate, en la discusión. Entonces Balsa, con el peso que tiene Balsa, que salga a decir fue una guerra de caballeros. Yo cuando lo entrevisté la primera vez en el 2012 fue la palabra que utilizó porque le pregunté por los crímenes británicos, me dijo no, fue una guerra de caballeros. Cuando le pregunté por lo de Darwin, Pradera del Ganso, me dijo, bueno, se podrían haber negado a no hacer las tareas, cosa que no es así, estar bajo la presión después de haber combatido,
en esa situación que te digan o hacen esto o quedan a la intemperie, no era algo tan sencillo como para, digamos, además es una presión británica, claramente no es caballero. Bueno, lo del submarinista en las Georgias del Sur, que hace poco, César, desde el Observatorio Malvinas hemos publicado justamente un artículo como el primer crimen de guerra británico en el conflicto del Atlántico Sur, algo que hacemos permanentemente. Lamentablemente para Malvinas, causa central, César, no es la primera vez que conversamos con vos de esto, y el Observatorio Malvinas tampoco es la primera vez que habla de esto, el Observatorio Malvinas de la UNLA. Es algo que lamentablemente todos los años estamos con este tema, continuamos, porque no se investiga. Entonces, que Balsa diga esto es tremendo. Digamos, hay un dato más, quería agregar, César, el libro del Comodoro Moro, ¿sí? Combatiente de Malvinas, hombre de la Fuerza Aérea, libro Falsa Bandera y Traición. ¿Sí? En un momento, que acá detalla todo también, dice, bueno, lo del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, porque además también, César debe ser en Malvinas causa central al que más hemos entrevistado, mínimo 2 por temporada, y Moro le debemos haber hecho como 4 entrevistas, debe ser el a quien también sigue segundo de más entrevistas le realizamos. Por supuesto, César es nuestro referente, así que ahí gana en la lista ampliamente. Pero quiero leer de Moro. Dice, en abril de 1984, el vicealmirante Lombardo, ya en situación de retiro, en una entrevista realizada por la BBC en el programa Panorama, expresó que el capitán del Conqueror había hecho tácticamente lo necesario al torpedear al general Belgrano, pues el crucero era una amenaza para la fuerza de tarea. Esto se publicó ampliamente en los medios, favoreciendo la postura de la primera ministra y del ministro de Defensa. ¿Sí? Y después, ¿qué desarrolla Moro? Porque Moro dice, no, esto fue el hundimiento crucero, fue un crimen. Yo no puedo decir internacionalmente si es un crimen de guerra, a mí eso me excede, pero fue un ataque fuera de lo normal de las situaciones de la guerra. Fue un ataque que ordenó Margaret Thatcher justamente para que no se avance con la negociación de paz. Entonces esto se tiene que investigar, y quien salvó a Margaret Thatcher fue este hombre, ¿sí? Lombardo en 1984. Entonces, Balsa continúa con esa política de estar protegiendo a los británicos, estar protegiendo a lo que no se investigue, porque con esto, César, lo que se hace es que no se investigue. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, en 3 oportunidades, vos lo hacés mención en la nota, dijo: el hundimiento del crucero General Belgrano fue un crimen de guerra, que se investigue. Y eso es lo que pedimos, que se investigue, que se agarre un equipo y se investigue, no que un X, Balsa en este caso, diga, no, no fue un crimen de guerra. Bueno, listo, terminado el tema. No, lo que estamos viendo es, a ver, que se investigue esto. ¿Qué pasó? Que se investigue desde acá. Una investigación seria, profunda de qué pasó. Y después esa investigación dirá a qué tribunal se puede ir a hacer los reclamos correspondientes. Pero claramente el pueblo argentino se merece saber qué pasó. No puede Balsa decir esto, no pudo Lombardo en 1984 viajar a Londres para salvar a Margaret Thatcher. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué no dejar que se investigue? La investigación que hicieron los británicos fue, ¿no? Entonces, ¿por qué esta política de encubrimiento? Me pregunto también, César. Bueno, a ver, te corrijo una sola cosita. Sí, por Las favor. declaraciones de la expresidente de la Nación fue en el año 2012. 2012, en el Sí. marco del 30 aniversario, en Dije 3 2015, ¿no? oportunidades. Sí, 2012. Sí, la última fue el 2 de mayo del 2012, donde taxativamente la doctora Cristina Fernández de Kirchner dijo: se trata de un crimen de guerra y es tiempo. Además hizo una alusión a una publicación de un periódico, y esa publicación de ese periódico era Tiempo Argentino, en una investigación que realizaste vos junto con Federico Bernstein, periodista de guerra, publicada en un boletín. Y en realidad Cristina Fernández de Kirchner hizo alusión a tu investigación con la de Federico Bernal en Tiempo Argentino, donde está un poco inestable la conexión ahora. Sí, ahí retomaste. Sí. Donde vos hacías alusión justamente a una investigación de británicos, Sí, y ellos a esa investigación que hacía hicieron los ingleses, referencia. claro. Exactamente. Entonces, la doctora Cristina Fernández de Kirchner dijo: voy a dar instrucción Claro. a la Cancillería de que investiguemos esto. Bueno, lamentablemente luego no se concretó. Nosotros tratamos de apelar al entonces canciller Timerman y demás.
Pero lo central es que hay una definición clara, tanto en el Reino Unido como en la República Argentina hay con muchos sectores que concordamos en que hay temas pendientes. Claro. Y hay la vigencia de una cláusula de impunidad. Entonces hay que buscar los mecanismos. Pero, ¿cuál es la preocupación de los sectores encubridores? Mira, el almirante Anaya, yo tengo las publicaciones del almirante Anaya, tengo las publicaciones del capitán de navío Bonzo. Ellos, apenas terminó el conflicto, publicaron que el hundimiento del Belgrano había sido un crimen de guerra. Después, capitán Bonzo, cuando nosotros iniciamos las investigaciones en el año 93, cambió de opinión. Te Pero, agrego, César, te por agrego un suerte, dato. sí. En un libro de dos periodistas ingleses, que justamente es por el hundimiento del Belgrano, lo entrevistaron y él dijo, yo no entiendo cómo los ingleses, siendo tan caballeros, nos hundieron fuera de la zona que ustedes mismos habían implantado. Es un renglón que cada tanto lo retomamos porque también se lo dijo a ellos. Yo no entiendo cómo hicieron este ataque fuera de la zona que ustedes habían puesto, ¿no? Digamos, quería agregar ese dato, César. Jenkins y Hastings, ¿no? Sí. En esa investigación. Bueno, entonces, a ver, hubo además un mecanismo que los británicos quisieron acallar allá en el 83-84, que derivó en un juicio, en otro juicio de Clive Ponty, que era un funcionario británico del Ministerio de Defensa, que cuando la comisión parlamentaria intentaba interrogar a Thatcher en el Parlamento sobre el crimen de guerra, le pidieron documentación y él, por deber, que se llama el derecho a saber, justamente, él liberó información y fue casi encarcelado, enjuiciado y despedido del Ministerio de Defensa. Entonces él hizo un juicio donde ganó el derecho a la verdad antes que a lo que se calificaba como seguridad del Estado y demás. Entonces ahí hay enormes controversias. Balsa no puede decir en ningún momento que no hubo denuncias, que no hubo intentos de investigación y que no hubo crímenes de guerra. Por deber, por obligación, hacia su ejército, hacia que comandó durante tantos años, hacia la verdad y hacia la memoria de los caídos. Después, en las instancias internacionales, los tribunales que correspondan, se dirimirán los argumentos, Claro, claro. se verá y se demostrarán, pero lo que no puede hacerse es obstaculizar el derecho a la justicia, que los damnificados, yo no uso la palabra víctimas, no me gusta esa palabra, los damnificados por los crímenes de guerra, tanto sea el hundimiento del crucero General Belgrano como los otros hechos ocurridos en tierra, hay muchos hechos que, porque los británicos han sido quienes han redactado esas normas internacionales o corredactado esas normas internacionales, y ni hablar con los derechos de las normas aplicables a la guerra marítima, porque ellos han sido durante un par de siglos los que dominaron los mares del mundo. Entonces, y los británicos ni ellos mismos están negando estos hechos. Y lo que está ocurriendo es que, como siempre ocurre, como siempre a través de la historia, ejercen su poder a través de los títeres que no necesitan ellos aplicar el poder de veto directo, sino que mandan a estos personajes a hablar para obstaculizar las investigaciones y para obstaculizar el acceso a la justicia. Eso es lo que estamos pidiendo desde hace años, y como los crímenes de guerra desde los tribunales de Nuremberg son imprescriptibles, todavía hoy se puede considerar que los damnificados por los crímenes de guerra puedan tener en algún momento el acceso a la justicia, si el Estado argentino de alguna manera decide acompañarlos y no respetar esa cláusula ominosa firmada el 19 de octubre de 1989 por Menem Cavallo con los británicos. Pero lo que le pedimos a las personas que tuvieron y que todavía ejercen responsabilidades, porque el Balsa general está en el Consejo. Balsa ha sido incluido, Claro, sin que lo dijera el Congreso, ni ninguna organización, ni siquiera el Ejército, ni nadie, sino a lo mejor su amigo Daniel Filmus, ha sido incluido en el Consejo Asesor de Malvinas. O sea que si este va a ser el ejercicio de su asesoramiento,
va por mal camino el Consejo Asesor. Así que le pedimos, por favor, que por las responsabilidades pasadas y por las responsabilidades presentes, no la justicia, la verdad, y que anhelamos los... Ahí no termina de retomar. Ahí, César, creo que ahí te retomé. Justo lo último se había enlatado un poco. César, bien, para finalizar. Bueno, una sola cosa que no había dicho, que quería decir del libro de Moro y se me pasó cuando leí eso, es que justamente la investigación que se hace en Londres sobre el hundimiento del crucero General Belgrano, Moro la publica de punta a punta. Digamos, y eso me parece importante. ¿Y por qué retomo esto también, insisto, con Moro? Porque Moro participó de la comisión que se creó en 1982 para analizar lo que pasó en el conflicto del Atlántico Sur. Fue el redactor. Entonces, ¿qué hizo él? Seguir investigando. Y eso es, insisto, César, también lo acabás de mencionar vos, lo que estamos pidiendo es que se investigue, que se arme algo y que diga, bueno, a ver, ¿qué pasó? Y a partir de ahí se haga una profunda investigación también aquí en la República Argentina. Lo hicieron los ingleses y nosotros no. Es algo insólito. Lo hicieron los familiares de los caídos, ahí te voy a dar la palabra. Lo hicieron los familiares, lo hicieron los ex soldados, pero no lo hizo el Estado. El Estado se mantiene ajeno. César, tenés que levantar la mano, sí. Sí, una cosa que también a mí me suena raro, ¿no? Hay un montón de personajes intelectuales, políticos que hablan, se llenan la boca con la República, el republicanismo, pero cuando van a la Constitución Nacional y a las leyes no las respetan. Hay una ley que es la 24.517 del año 95, que evidentemente tiene un defecto, no sé si intencional o no, en su redacción, porque instituyó una nueva comisión investigadora con los tres poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cuando va al capítulo del Judicial, pone a la Corte Suprema de Justicia, que está inhibida por la Constitución misma de integrar tribunales o comisiones especiales. Pero podría haber sido subsanada si hubiera habido voluntad política en un decreto reglamentario donde no sé, por ejemplo, le diera esa atribución de intervenir al Ministerio Público Fiscal o a la Justicia Federal, en fin. O sea, hay un mandato, hay una ley incumplida desde hace 26 años y que se incumple ¿por qué? Justamente por la reticencia de estos personajes como el general Balsa a que se llevan esas investigaciones. Hay que cumplir con la ley. La ley no es yo cumplo la que a mí me conviene o la que me gusta, o cumplo la parte de las directivas o de las prescripciones constitucionales que a mí me gustan y las que no me gustan las discuto y las desecho y no le doy bola. Si somos verdaderamente respetuosos de la ley y republicanos, tenemos que respetar todas las leyes. Y entonces, en principio hay una ley que tampoco puede desconocer el general Balsa, por ser un alto funcionario público, que es la 24.517, que dice que los tres poderes del Estado deben constituir esa comisión investigadora para seguir investigando estos actos contravencionales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional público. O sea, general Balsa, cumpla la ley, cierre la boca y respete la memoria de los caídos. César Trejo, coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ex soldado del Regimiento de Infantería 3, combatiente de Malvinas, pasó por Malvinas Causa Central. César, un lujo como siempre, cada vez que te escuchamos es una cátedra que tenemos por suerte. Tengo el honor de que hace muchísimos años siempre me vas guiando, marcando y enseñando ciertas cosas muy, muy puntuales que uno desconoce. Su militancia en el 93, todo lo que hicieron, es fundamental para también las nuevas generaciones seguir tomando estas banderas y seguir luchando por todo el camino que ustedes ya nos han marcado y nos siguen marcando porque son nuestros referentes. César, un honor. Juan, te desmiento, yo aprendo de ustedes y estoy muy, muy contento de ser parte de este equipo, donde aprendo de tantos jóvenes como vos que se están incorporando al Observatorio Malvinas en la universidad y fuera de ella, porque también nosotros tenemos que aprender de los modos y de las nuevas miradas que hay con la misma pasión que tenemos los combatientes
y quizás en algunos casos más, como la tuya, y la labor que vos venís desempeñando en Malvinas Causa Central y en el observatorio, como la de tantos jóvenes, mujeres y hombres que se están incorporando a esta lucha, realmente nos enorgullece. Así que muchas gracias a vos. César, un lujo, un honor. Y la nota de César Balsa miente y encubre los crímenes de guerra británicos. La encuentran en Megafon UNLA, en las redes sociales del Observatorio Malvinas y de Malvinas Causa Central. Allí también la encuentra. César Trejo pasó por Malvinas Causa Central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.